Radio C4. Conectando y comunicando al cuerpo de Cristo. Radio C4 presenta Libre al Fin con Karina Guidi. Que el Señor les bendiga, queridos hermanos, hermanas en Cristo, familiares y amigos que nos oyen hoy en otro programa de Libre al Fin. Y por la gracia y la misericordia de Dios, hoy tenemos otro día más que podemos estudiar juntos la palabra de Dios. Gloria sea su nombre. Estamos con el tema de la posesión demoníaca. Todavía aquí. Y yo pienso que aquellos que oyen hayan tenido quizás alguna experiencia en haber visto o haber oído de alguien poseído por demonios. Bueno, la idea solamente aterroriza, porque el hecho que un espíritu maligno, un espíritu que quiere el mal, que quiere destruir, que quiere robar, que quiere matar, un espíritu que está debajo de Satanás mismo, que es un ser del reino de las tinieblas, quien estará por siempre en el infierno, esté haciendo morada de un ser humano. Esto es horrendo, es espantoso. El mundo entero, muchos no creen en esto, ni piensan en esto, ni siquiera se dan cuenta de la actividad demoníaca que hay en este mundo. Si nosotros pudiéramos ver que nuestros ojos se fueran descubiertos a toda la actividad demoníaca que hay, si pudiéramos ver en ese ámbito, y a veces el Señor muestra este ámbito, claro, podríamos ver que el mundo entero está infestado de demonios, de espíritus malos, influenciando a las personas, los gobiernos, autoridades. Oh, bendito sea el nombre del Señor. Poderosos ángeles caídos, además, que están también dirigiendo mentes, personas. El mismo anticristo un día será un hombre totalmente poseído por Satanás. Escuche, no será Satanás, va a ser un hombre, un ser humano. Pero este hombre, Satanás le dará un poder como nunca jamás ningún otro lo tuvo. Ni siquiera Hitler o Mussolini o aquellos malvados que han existido, sino que éste tendrá toda la maldad, que el engaño, la mentira, la violencia, el espíritu asesino y todas estas cosas horrendas que son características de Satanás, les serán dadas a este hombre. Amén. Bueno, entonces la idea solamente que alguien pueda estar poseído por demonios es terrible. Las personas en el mundo que no conocen al Señor Jesucristo y que ven unos comportamientos raros en personas, algunos puedan llegar a decir, sí, a ver, está endemoniado, pero no saben qué hacer con el endemoniado, no saben dónde llevarlo. Y lo llevan a un curandero, lo llevan a un santero, lo llevan a alguien que le haga algún trabajo, lo llevan a un psíquico, lo llevan a, no sé, a que le hagan un exorcismo. La Iglesia Católica practica el exorcismo, ustedes sabían, ¿no? Bueno, si ha oído la palabra exorcismo, la palabra exorcismo significa echar fuera demonios, espíritus, ¿eh? Pero la Iglesia Católica practica esto, siempre ha practicado esto, pero de una manera antibíblica. No es conforme a como el Señor lo dijo. Es echar agua bendita, es con un crucifijo en la mano.
así como lo ven las películas. No hay poder en nada de todo eso. No hay poder en una reliquia o en un artefacto o en alguna pieza sagrada que uno pueda poner delante de la persona endemoniada y que entonces el demonio huya de ese cuerpo, sino que es solamente la preciosa sangre del Señor Jesucristo. Es en el nombre de Jesús, gloria al Señor, que tiembla la tierra entera, tiembla el infierno delante de su nombre, no delante suyo, no delante mío. Los espíritus de demonios no tienen temor de nosotros, sino es el espíritu que está en nosotros, que mora en nosotros. Y nosotros por la fe en esa sangre derramada, gloria al Señor, que expuso todos los espíritus de demonios y todos los poderes de las tinieblas, los expuso ante el mundo entero, como vencidos, como derrotados. Él triunfó, dice la palabra. Él triunfó sobre ellos en la cruz. Tómese de esas palabras, hermanos. Tómese de eso. Cristo Jesús triunfó. Escuche. O triunfó o no triunfó. Y Él sí triunfó sobre ellos en la cruz, como nos dice Colosenses capítulo 2. Mire, estoy anotando esto porque tengo que ver más sobre eso. En relación a este tema, estas características físicas o emocionales, en relación a aquella persona que está endemoniada, uno también puede ver actitudes espirituales que muestran una influencia demoníaca, y estas pueden incluir una resistencia a perdonar, la creencia, propagación, como decía ayer, de las falsas doctrinas. En lo concerniente a la implicación de demonios en las vidas de cristianos, el apóstol Pedro es una ilustración del hecho de que un creyente puede ser influenciado por un demonio. Por eso el Señor Jesucristo a Pedro le dijo, reprendió a Pedro, pero en realidad al espíritu de demonio que estaba influenciando a Pedro. ¿Para qué? Para impedir de que el Señor Jesucristo fuera a la cruz. Señor, no vayas a la cruz. No permitiré esto jamás, no lo hagas. Y el Señor Jesús le dijo, apártate de mí, Satanás. Mirando a Pedro, dijo, apártate de mí, Satanás. Es decir, Pedro, estás dejándote influenciar por Satanás mismo en querer impedir que yo vaya a la cruz. Si yo no voy a la cruz, entonces ustedes perecerán en sus pecados. Los espíritus de demonios, ángeles caídos, Satanás mismo, están en contra de la cruz de Cristo, lo que es obvio. Entonces, todo su esfuerzo, toda su batalla es para quitarnos de la cruz del Señor Jesús. Por eso, sí, los creyentes pueden llegar a ser fuertemente influenciados por demonios. Pero no existe un ejemplo en la Biblia de que un creyente en el Señor Jesucristo sea poseído por un demonio y que al mismo tiempo el Espíritu Santo vive en él. El cristiano no puede ser poseído porque tiene el Espíritu Santo morando dentro. Segunda de Corintios 1:22, Segunda de Corintios 5:5, Primera de Corintios 6:19. Ahora, aquellos que están en el mundo están expuestos a la posesión demoníaca más fácilmente, obvio. No significa que todo no creyente, todo incrédulo está poseído por demonios. No, pero sí está controlado por la naturaleza pecaminosa todo el tiempo, porque el poder del pecado no ha sido quebrantado en su vida. Entonces, aquellos incrédulos, escuche, todo incrédulo, todo aquel que no le ha rendido su vida y su corazón, que no nació de nuevo, está controlado, dominado por el pecado, por la naturaleza pecaminosa, las 24 horas del día, los 7 días de la semana, todos los días del año, todo el tiempo, cada instante. Cualquier acción aparentemente buena que realice, la motivación es incorrecta, el deseo es pecaminoso. Tiene que nacer de nuevo.
Además de eso, también hay influencia demoníaca. ¿Por qué? Y por el pecado. Los espíritus de demonios tienen acceso legal, Satanás tiene acceso legal por el pecado. Entonces, no solamente que estas personas, por más que uno lo vea, la persona dice, ay, no, es un pan de Dios. No, no es pan de Dios. No lo es. No existe pan de Dios. Es solamente Jesucristo, el maná que vino del cielo. No hay más. Y los incrédulos, entonces, ellos además tienen toda esta influencia demoníaca sobre ellos. Y algunos están además poseídos por demonios. Porque hay ciertos factores que influyen o que contribuyen, exponen a la persona a que sea poseída. Es abrir el corazón a ciertas situaciones, abrir el corazón al mal, abrir el corazón, herejías, consultar a adivinos, consultar lo esotérico, consultar espiritismo, brujos, brujas, lecturas psíquicas, etc. Todo ese mundo del espiritismo, del ocultismo, de las herejías, escuche. Todo eso abre el corazón a una posible posesión demoníaca. ¿Ok? Bueno. Ahora, en esto también mucho cuidado los creyentes. Mucho cuidado aquellos que ya nacieron de nuevo, que abren su corazón al horóscopo, a la astrología, a lecturas así, a cosas raras. Cosas de las cuales el Señor claramente dijo que debemos nosotros apartarnos. ¿Qué concorda el reino de las tinieblas con el reino de la luz? En nada. Y sin embargo hay creyentes que están siendo influenciados por espíritus de demonio. ¿Y cuál fue la vía? Bueno, se expusieron a herejías, se expusieron a espiritismo, se expusieron a aquellas cosas del mundo del ocultismo. Se expusieron a la idolatría en ciertos casos. Todavía consultan, están aferrados a ciertas cosas relacionadas a la vida pagana que llevaban antes. Mucho cuidado con eso, ¿verdad? Porque entonces están permitiendo que haya influencia demoníaca en su casa, en su hogar, en su vida, en su mente. Otra manera en la cual se expone un incrédulo a la posesión demoníaca es por medio de la inmoralidad sexual. ¿Ok? Lo cual está bajo el título del pecado de la fornicación. Dentro de la fornicación está el adulterio, sí. Dentro de la fornicación está el homosexualismo, sí, también. Entonces, la vida homosexual, lesbianismo, fornicación y todo lo relacionado a la inmoralidad sexual también expone a la persona a la posesión demoníaca. La fornicación, escuche, la homosexualidad estaría dentro de lo que es fornicación, pero la fornicación expone a la persona a espíritus de demonios. ¿Por qué? Porque como la relación sexual solamente está resguardada y protegida dentro de el lazo matrimonial, así es como Dios lo diseñó y así es como el Señor quiere que sea, si hay inmoralidad sexual fuera de lo que es el lazo matrimonial, la palabra del Señor está hablando que ese pecado es un pecado en el que se está atentando en contra del mismo cuerpo de uno, y la indicación es que es como tener relaciones con espíritus de demonios. Fíjese lo grave que es, y muchísimos creyentes que están siendo atados por ese pecado de la fornicación, de la inmoralidad sexual, no lo saben. Espíritus de demonios están metidos en todo esto. Se expone esa persona incrédula a la posesión demoníaca también allí.
o si no, por supuesto, la influencia demoníaca, la cual ya está teniendo, ya la tiene la influencia demoníaca. Pero puede ser peor todavía el caso en el que pueda haber una posesión demoníaca además. El otro punto serían las drogas. Cualquier tipo de droga, aún drogas de prescripción también. Las drogas, el consumo de drogas es adicción, y también el alcohol. ¿Ok? Bueno, las adicciones de este tipo tan fuertes exponen a ese incrédulo a una posesión demoníaca. Es decir, no significa que va a ser poseído, significa que está expuesto. La influencia demoníaca, como dije, ya está allí. El pecado, los demonios. Pero pueda todavía además correr el riesgo de que un demonio, ¿verdad?, pueda penetrar su ser, su vida. Y la situación se hace extremadamente peor. Por eso luego llegan a un punto del suicidio, de lastimarse, de herirse, en casos extremos. ¿Amén? Bueno, solamente la sangre del Señor Jesucristo, y esa persona además tiene que querer, tiene que por lo menos tener el deseo de decir, yo no entiendo, pero todo esto que está pasando, yo no quiero esto, quiero que cambie mi vida. Punto. Yo quiero que mi vida cambie. Y hay un cierto deseo de búsqueda hacia el Señor, y el Señor entonces verá que pueda ser hallado por Él. Amén. Lo que sí es grave y lo que sí debe preocuparnos a los creyentes es la influencia demoníaca en nuestras vidas. Yo no digo que en algún momento todos hayamos pasado situaciones en las que en vez de dejarnos usar por el Espíritu Santo, nos dejamos usar por Satanás. En las cosas que decimos, en las cosas que hacemos, en las cosas que pensamos, en las decisiones que tomamos. Pero ¿y en qué momento pensaste tal cosa? ¿Y en qué momento tomaste tal decisión? ¿Y cómo fue que llegaste a ese lugar, a ese punto, a esa circunstancia? Porque definitivamente no fue el Espíritu Santo el que te guió. ¿Quién te guió? Bueno, número 1, nuestra propia concupiscencia. Si usted escuchó el mensaje del día de ayer, o más bien la enseñanza del día de ayer en el culto, va a saber de lo que estoy hablando. De nuestros propios malos deseos, que provienen todas estas cosas. Somos atraídos y seducidos por los deseos malos que ya están en nuestro corazón, esta inclinación que tenemos. Pero además de eso, espíritus de demonios influenciándonos, aún creyentes, para hacer lo malo. La Biblia está llena de eso. Hay influencia. Hay influencia. Ahora, la influencia principal, yo pienso que es el yo. Es nuestra propia concupiscencia. Son nuestros propios malos deseos. Pero los espíritus de demonio, claro, ellos van a estar queriendo estar involucrados en todas estas decisiones basadas en nuestra propia concupiscencia, en nuestros malos deseos, en nuestra naturaleza pecaminosa, aquello que nos atrae. Y a veces el Señor, como decíamos en el culto anoche, permite ciertas cosas en las que nosotros seamos tentados, que pasemos por una tentación, lo cual es una prueba. Es una prueba de fe, sí, para que nuestra fe sea probada, pasamos por una tentación. Pedro, por ejemplo, el Señor Jesucristo le dijo, Satanás ha pedido, ¿no? Te ha pedido a ti, ha pedido tu alma para zarandearte. Y con eso le quiso decir el Señor, se le ha dicho que sí. Se le ha dado permiso a Satanás para que te zarandee, para que te tiente, para que seas probado. El que tienta es Satanás. El Señor prueba. Y fue tentado. Fue tentado a negar al Señor. Cuando él había dicho, Señor, jamás, a donde sea que tú vayas, yo también iré. Señor, si tengo que morir por ti, muero. Bueno, eventualmente él murió por la causa de Cristo.
Pero en ese momento su fe estaba débil. Él creía en el Señor, por supuesto que sí. Se arrepintió y lloró amargamente. Y lo amaba al Señor. Pero fue tentado, y esa tentación fue concebida y dio un fruto de injusticia. De hecho, él negó al Señor 3 veces. Terrible. Y entonces vemos que hubo una influencia satánica. Los espíritus de demonio lo influyeron, presentaron esas 3 tentaciones en las que él, en vez de haber respondido, había dicho, no, sí, yo estaba con él, sí, yo lo conozco, sí, yo soy un discípulo de él. Bueno, no, dijo, no lo conozco, no sé quién es. No solamente que lo negó, sino además que mintió. Se dejó llevar por el temor a los hombres en vez de tener temor al Señor. Agradar a los hombres en vez de agradar al Señor. ¿Sí? Entonces ahí vemos que la concupiscencia de él tuvo que ver, y además de eso, los espíritus de demonios también influyeron, y él cayó en esa tentación, ¿cierto? Y asimismo, en ese ejemplo es como vemos en la vida de David, por ejemplo. Él estaba arriba en la terraza y entonces ve del otro lado, estaba Betsabé desnuda bañándose. ¿Está? Bueno, todo ese escenario fue presentado como una prueba terrible de fe para él. Ahí fue una tentación. La tentación fue que, bueno, fue una mujer. Una tentación de lujuria, una tentación sexual. Cuando él la ve a esta mujer, él la codicia. Entonces ahí está el pecado de la codicia. La codicia puede tener diferentes direcciones. Codicia material, financiera, sexual, en fin. Codiciar, querer algo, desear algo y hacer lo que sea para obtenerlo, sin importar nada ni nadie. ¿Ok? Él la ve y ahí entonces está la tentación. Yo decía anoche, escúchelo por favor cuando sea que sea descargado en YouTube. La tentación en sí misma no es el pecado. No podemos hacer nada para no ser tentados. Muchas veces los creyentes tratan de impedir la tentación y ¿qué va a hacer? Se va a encerrar en un cuarto y no salir de ahí. Aún dentro del cuarto va también ser tentado, porque el Señor permite estas cosas. Como le digo, Él no tienta. Ahí lo tiene el pasaje que vimos anoche en Santiago capítulo 1, versículos 12 al 15. Bienaventurado el varón que soporta la tentación. Así se tituló. Bienaventurado el varón que soporta la tentación. ¿Hay relación en todo esto que estamos hablando ahora en estos programas? Sí, claro que hay relación, por supuesto. Entonces, él es tentado, David, pero el asunto es hasta que concibe el pecado. El pecado comenzó en el corazón. Él pecó en el corazón. Bueno, pudo haberse en ese momento haber dicho, Señor, acabo de ver a esta mujer, me vi tentado, me arrepiento, te pido que me perdone, y acabó el asunto. Pudo haber acabado ahí el asunto. Bueno, ya otra cosa. Pero no fue así. La mandó llamar, entonces ya se acostó con ella. De todo este asunto, surge un hijo, queda embarazada. Esto, una cosa, como decimos, una cosa trae la otra, y para tapar un pecado, entonces comete un pecado peor. Básicamente, por su culpa, muere un hombre, Urías, el esposo de Betsabé, lo cual luego más adelante da toda esta disciplina terrible. El niño nace, el niño muere. La tentación. ¿Qué pasó? Cuando es concebida la tentación, da un fruto. Él la llama, él se acuesta con ella, comete adulterio.
Luego con el asunto de Urías, piensa, y ahora yo tengo que tratar de tapar esto. Entonces la mente empieza a desarrollar todo un plan para tapar el pecado, lo cual al final fue muchísimo peor porque se enteró todo el mundo. Y el Señor le habla a un profeta, Natán, para que vaya y le advierta. Es la tentación. Cuando la tentación da fruto y entonces los miembros de nuestro cuerpo llevan a cabo el hecho que fue concebido que en el corazón, se pecó en el corazón, pero luego también el cuerpo físico realiza el acto. Amén. O sea, el pecado fue concebido. Vino la tentación, no podemos hacer nada en cuanto a eso. Las tentaciones van a venir, pero el problema es cuando es concebido. ¿Entienden? Bueno, hay algo que no debe ser olvidado. Satanás y sus huestes de maldad no pueden hacer nada a nadie, al menos que Dios les dé permiso. Tienen el ejemplo con Job. Job capítulo 1, capítulo 2, es un ejemplo de una prueba de fe. Ahí tenemos una prueba de fe también, porque Job también fue tentado. Perdió todo. Perdió su salud, perdió sus hijos. Su esposa no era de ninguna ayuda. Sus supuestos amigos en realidad no eran amigos nada. Él solamente tenía al Señor. Él no blasfemó, él no despotricó en contra del Señor, sino que su fe fue guardada. Y aun aunque fuera su fe débil, pero fue guardada en el Señor Jesucristo, ¿cierto? Entonces él fue tentado también, fue tentado a blasfemar. La esposa le decía, ¿por qué no ya maldice a Dios y muérete? La esposa siendo usada también por Satanás. Sus amigos que vienen a hablarle también fueron instrumentos de Satanás. Fue tentado en muchas maneras. Sin embargo, no hubo pecado concebido en él, sino que toda la experiencia, toda esa prueba de fe, le levantó. El Señor lo restauró, el Señor lo fortaleció. Gloria sea su nombre. Ese es otro ejemplo. Y siendo este el caso en el que es el Señor el que tiene que dar permiso, aunque Satanás crea que Él está alcanzando sus propósitos con nosotros, realmente está cumpliendo los buenos propósitos de Dios. Aún en el caso de la traición de Judas, aunque algunas personas desarrollan una fascinación por el ocultismo, por la actividad demoníaca, esto es muy poco inteligente y antibíblico. Si nosotros seguimos a Dios con nuestras vidas, si nosotros nos vestimos con su armadura, dependemos de su fuerza, no la nuestra. No tenemos nada que temer de las fuerzas del mal, porque Dios es el que gobierna sobre todas ellas. Hay personas que piensan, ay no, porque quizás fulanito, menganito, antes me conocía, ahora soy cristiano, pero entonces me hizo un trabajito, me hizo un trabajo de espiritismo, de ocultismo, y por eso que a mí me está pasando. Entonces usted no está confiando en la sangre del Señor Jesucristo y piensa que estas otras cosas son más poderosas que Dios. Y si ahí está su temor, y entonces usted está sometiéndose bajo un poder que es inferior al del Señor, pensando que eso es lo que va a pasarle. ¿Y sabe qué? Le va a pasar. Le va a pasar. Por falta de confianza en el Señor y en el poder de su fuerza. Solamente Él es poderoso. Por encima de todos los dioses, por encima de todos los poderes, de todas las potestades. Oh, gloria sea el nombre. Él es todopoderoso. Yo creo que más o menos se tiene una idea de esto. La posesión demoníaca son aquellos no convertidos, aquellos que no han nacido de nuevo. No significa que todos están poseídos,
sí influenciado por el pecado, por los espíritus de demonio, pero pueden abrirse también a la posesión demoníaca. La única solución para ellos es nacer de nuevo. Puedas conocer a uno y esa persona está poseída por demonio, echa fuera el demonio en el nombre del Señor Jesús. Preséntale el evangelio a esa persona. Si esa persona cree, no solamente que el demonio no está, sino que ahora puede entrar el Espíritu Santo de Dios a su vida y su corazón. Gloria sea su nombre. Y yo te digo, los espíritus de demonios sí que salen, ¿eh? Oh, sí que salen. Yo lo he visto, yo lo he experimentado, he echado fuera demonios, los demonios salen. Y uno piensa, realmente esto no tiene nada que ver conmigo. Si alguien piensa que es el poder de uno, no es. Es el poder que opera en mí por el Espíritu Santo. Gloria a Dios. La situación con la opresión demoníaca para creyentes es una situación diferente. Ahí no es cuestión de expulsar demonios. Vamos a la pausa y entonces vamos a ese punto, ¿sí? Ya volvemos. No se pone vino nuevo en odres viejos, y no se pone una lámpara en el suelo. Hijo mío, tu obediencia es lo que quiero, y que camines en el reino de los cielos. No se pone vino nuevo en odres viejos, y no se pone una lámpara en el suelo. Hijo mío, tu obediencia es lo que quiero, y que camines en el reino de los cielos. Presencia en mí yo llevo. Él me ha dado todo lo que necesito para reflejar su gloria en todo sitio, y para usar la autoridad que Él me ha otorgado por la victoria que Él ganó sobre el pecado. Él me ha dado todo lo que necesito para reflejar su gloria en todo sitio, y para usar la autoridad que Él me ha otorgado por la victoria que Él ganó sobre el pecado. Vino nuevo en odres nuevos. Vino nuevo en odres nuevos. Tu presencia en mí yo llevo.
Gloria sea el nombre del Señor. ¿Se acuerdan ese pasaje en Hechos 19, del 13 al 16, que dice así? Pero también algunos de los judíos, exorcistas ambulantes, trataron de invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os ordeno por Jesús, a quien Pablo predica. Y 7 hijos de un tal Esceva, uno de los principales sacerdotes judíos, eran los que hacían esto. Pero el espíritu malo respondió y les dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? ¡Oh, qué susto! ¡Qué susto, eh! ¿Se da cuenta? No es cualquiera quien echa fuera demonios en el nombre de Jesús. El Señor Jesús dijo: y los que crean en mí, dijo, en mi nombre, los que crean. Es por la fe, creer en el Señor Jesucristo. Estas personas invocaron en el nombre del Señor Jesús. Dijeron, bueno, lo han visto. Obviamente, estos judíos exorcistas ambulantes lo habían visto a Pablo hacer estas cosas. Lo habían visto y observaron, dijeron, ¿cómo es que lo hace? Y dice en el nombre de Jesús y salen. Ah, bueno, nosotros también vamos a probar esa técnica. Oh, y no les fue nada bien. 7 hijos eran de un tal Esceva. Este Esceva era uno de los principales sacerdotes judíos. Este principal sacerdote judío tenía 7 hijos. Y estos 7 hijos eran los que estaban haciendo esto, exorcizando. Y la situación terminó mal. ¿Por qué? Porque los espíritus de demonios tomaron a estos muchachos, dice, y el hombre en quien estaba el espíritu malo se lanzó sobre ellos y los dominó, y pudo más que ellos, de manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. ¿Ah? Así es como dejan a las personas los espíritus de demonios, hermanos, desnudos y heridos. Y a todos estos desnudos y heridos, hermanos, el Señor nos envió a nosotros que por el poder de Cristo Jesús, por la autoridad de Cristo, no la nuestra, podemos echar fuera demonios. Gloria sea el nombre del Señor. Ahora, esto significa que en todo lugar donde vamos empezamos a echar fuera demonios. ¿Será así? Que vamos al supermercado y bueno, y uno está y dice, ay, no sé, pasé por ese lado donde están las mayonesas y sentí que se me erizó la piel, debe ser que hay un demonio, déjeme acá echar fuera. Mire, tenga cuidado con cosas raras, no sea cosa que termine ahí como los hijos de Seba. Necesitamos la guía y la dirección del Espíritu Santo, porque estamos hablando de cosas delicadas, estamos hablando de las cosas del Espíritu. Las cosas del Espíritu deben ser manejadas, dirigidas, guiadas por el Espíritu Santo. Por eso la palabra dice, tienen que colocar todo en su lugar, ¿no? Lo carnal con lo carnal, lo espiritual con lo espiritual. No podemos de manera carnal tratar con las cosas espirituales. Esto se trata espiritualmente, bíblicamente, y es por la fe en la cruz del Señor Jesucristo, aquellos llenos del Espíritu Santo. Amén. Ellos estaban llenos del Espíritu Santo. Ellos estaban siendo guiados por el Espíritu Santo. Ellos estuvieron ahí, nada más está contando la historia. Ahí Pablo no hizo nada. El espíritu de demonio reconoce a Jesucristo. Dice, a Jesús conozco. Ahí tienen. Los demonios conocen a Jesús. Lo conocen a Jesús más que usted y yo. No se someten, no creen, pero sí lo conocen. Sí creen, por supuesto, pero creen y tiemblan, dice la palabra. ¿Saben quién es Pablo? Dijeron, a Pablo también sabemos quién es.
Es un siervo de Dios. Yo me pregunto, ¿los demonios saben quién es usted? Le pregunto otra vez. ¿Los demonios saben quién es usted? Mire, yo no sé. Yo sí sé que los demonios saben quién yo soy. Una sierva del Señor Jesucristo. Donde sea que usted entra, donde sea que usted va, por donde sea que usted camina, usted le está dejando saber a Satanás y a su hueste de maldad, usted le está dejando saber. Aquí está entrando un hijo del Dios viviente, gloria al Señor, que vive por su palabra y que cree en Él, a quien le ha sido dada autoridad por el poder de la cruz del Señor Jesucristo. Gloria sea su nombre. Bendito sea su nombre. Tengo muchas experiencias para contar, pero bueno, mire. Desnudos y heridos es como dejaron este espíritu de demonio a estos 7 hombres, porque un demonio pudo más en fuerza y en todo los dominó. Dice, pudo más que ellos. Entienda, los espíritus de demonio pueden más que nosotros, pero no pueden más que Cristo. No pueden más que Cristo. Gloria a Dios. Vea, en Lucas 22:3 dice, entonces Satanás entró en Judas, llamado Iscariote, que pertenecía al número de los 12. Pertenecía. Entró. Ahí dice claro. Satanás entró en Judas. Qué triste. Qué triste haber conocido al Señor Jesucristo. Qué triste haber sido la morada y el templo del Espíritu Santo. Qué triste haber sido aún usado por el Señor, porque escuche, Judas, él fue usado también. Él fue usado por el Señor. Él también fue a predicar. Él también echó fuera demonios. Él también oró por enfermos. Él fue usado. Él también fue ungido, como los demás fueron ungidos, para hacer estas grandes cosas. Pero fue llevado por su corazón, por sus propios malos deseos, por la avaricia, por la codicia, por el amor al dinero, por la ambición, por el egoísmo. Oh Señor. Y fue llevado al punto en el cual ya no había vuelta atrás. Se había convertido en un réprobo. Satanás entró en Judas. Palabras tristes, muy tristes, hermanos, muy tristes. Muy tristes. Que Satanás entre de alguna manera en el corazón del creyente, o que el creyente sea grandemente influenciado por espíritus de demonios. ¡Qué triste! ¡Qué escena horrible! Cuando nosotros debemos ser llenos del Espíritu Santo más y más, en el que nosotros debemos ser influenciados, dirigidos, guiados cada vez más por su Espíritu Santo, por su voluntad, por su amor, por su poder, por su autoridad, y no con espíritus de demonios. No tienen nada que ver con nosotros los espíritus de demonios en esa capacidad, sino solamente para nosotros echarlos fuera en el nombre de Jesús. Aleluya. Sin embargo, ¿qué es lo que está sucediendo? Usted va a iglesias y la actividad demoníaca que hay en esas iglesias, meditación contemplativa, meditación trascendental dentro de las iglesias, se está abriendo, como se dice comúnmente, abriendo todo tipo de puertas, y se está exponiendo a esas personas que llegan a esos lugares de oración en el que supuestamente deberían entrar para ser libres, y entran para salirse con los demonios agarrados de ellos. Salen de las iglesias muchos oprimidos. Porque si uno está oyendo una mentira,
En esa mentira va a estar ahí. ¿Quién va a estar conectado a todas estas mentiras que se dicen detrás de los púlpitos? Los espíritus de demonios, el padre de mentira, que se presenta como un ángel de luz. Cuando salen las personas de ahí, no van a salir libres, No van a ser libertadas, no van a ser sanadas, no van a ver gracia en sus vidas, el fruto del espíritu desarrollado. Eso no, es toda apariencia. Dice la palabra, apariencia de piedad, pero niegan el poder. No está el poder de la cruz, no está el Espíritu Santo, solo es apariencia de piedad. Y lamentablemente, muchos, ¿no? El enemigo, como dice aquí, el hombre en quien estaba el espíritu malo se lanzó sobre ellos. Entran a estos lugares y los espíritus demonios se lanzan sobre ellos. Y los domina. Y pueden más que ellos. Y salen de ese lugar, desnudos y heridos. Y así están saliendo muchos de las iglesias. Yo sé que parece un poco exagerado lo que digo. Van a los conciertos, supuestamente cristianos. Van a los conciertos, ¿por qué? Porque les gusta lo que se siente ahí. ¿Qué es lo que se siente? El espíritu del mundo. Pero no importa, porque es un concierto cristiano. ¿Cristiano? ¿Es cristiano? Es del mundo, disfrazado de cristiano. No se engañe más. Bueno, en realidad se está queriendo engañar. No, es que voy a un concierto, solamente me cobraron $70 la entrada, pero voy a un concierto cristiano para alabar al Señor. Y ahí están saltando en vez de ir vaya directamente al club. Y por lo menos no. Pero no hay Espíritu de Dios. Yo le digo, no hay Espíritu Santo en muchos de estos conciertos, si no es que en casi todos, si no es que en todos. Apariencia de piedad, pero niegan el poder. O sea, no está el poder del Espíritu Santo. Lo único que hay es una apariencia de piedad. Son atraídos son seducidos por su propia concupiscencia, en el que voy a un lugar que es cristiano, pero no hay nada cristiano ahí, el espíritu en sí, el ambiente en sí. ¿Entiende? No es cristiano, no es bíblico, pero como hace sentir bien a las personas, son atraídos por esto. O sea, un poquitito del mundo. Como estos lugares los mantienen tan mundanalizados, entonces los creyentes que son atraídos por el mundo y las cosas del mundo son seducidos por estas cosas. Por favor, hay que ser sinceros con uno mismo. El corazón está queriendo todo esto. Y tristemente los creyentes que están amando el mundo, las cosas del mundo, el amor al dinero, etcétera, que son sensuales. Sensuales me refiero a que van por los sentidos, que van detrás, todavía están atados a las cosas del mundo. Usted se está exponiendo a espíritus de demonios, Esto no es que, bueno, no importa si me tomé una copita. Está exponiéndose a actividad demoníaca en su vida, en su mente, en su corazón, en su hogar, en su ambiente, en todo. No sea cosa que usted piensa que lo tiene todo controlado. Como aquí. No, lo tenemos controlado. ¿Y qué pasó? Se le lanzó el espíritu sobre ellos. Los dominó, pudo más, y los dejó desnudos y heridos. No se sorprenda si un día aparece así, desnudo y herido. ¿Por qué? Porque yo lo tengo controlado. Está jugando con fuego, hermanos. Hay muchos que están jugando con fuego. Están jugando con fuego. Esto no es un juego. Esto no es un juego.
Esto es serio. Solamente sometidos al Señor. Dice, someteos a Dios y el diablo huirá de vosotros. Ay, no, pero yo digo en el nombre de Jesús. Someteos a Dios primero y el diablo huirá directamente. Huirá. Yo me voy a someter al Señor en el nombre de Jesús, me voy a someter a su palabra, me voy a someter a lo que Él dice, me voy a someter a su Espíritu Santo. ¿Cómo lo hacemos? Negándonos a nosotros mismos. ¿Sí? Si algún hombre quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. No hay otra forma. Humillaos debajo de la poderosa mano de Dios. Por eso hay muchos que no encuentran paz, no se someten. Es someterse a la fe. Someterse a la fe en la cruz del Señor Jesucristo. Creer en lo que Él hizo, lo que Él cumplió. Todo lo que la palabra nos muestra de lo que Él hizo y lo que Él cumplió. Someterse al Señor. Y como muchos no pueden someterse y tampoco quieren someterse al Señor, sino que quieren todavía guardar ciertas cosas de antes, del viejo hombre, entonces no va a funcionar. Habrán fallas, sí, pero tiene que haber una predisposición del corazón a estas cosas, a las cosas del Señor. Fíjense lo que dice en cuanto a lo que el Señor hizo. Capítulo 2 de Colosenses nos dice lo que Él hizo. Dice así la palabra del Señor. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Jesús es. En Él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por tanto, nadie os juzgue, en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Gloria sea el nombre del Señor. Entonces, si nosotros nos mantenemos sometidos al Señor, entendiendo la obra de Cristo, confiando y poniendo la fe en la cruz del Señor Jesucristo, es solamente así que el diablo huirá de nosotros. Podremos pasar por periodos de tentación en cuanto a pruebas de fe, ¿verdad? Que van a pasar, las vamos a vivir y las vamos a experimentar porque el Señor necesita hacer estas cosas. La fe nuestra tiene que ser probada, ¿sí? Amén. Pero seremos victoriosos. Por eso dice, como decía anoche, bienaventurado el hombre que resiste, que soporta la tentación. Porque después que pasa esa tentación, somos llenos de ese gozo, de esa paz, dice la corona de vida. Es ese premio, es ese gozo inefable y lleno de gloria en el que hemos resistido la tentación. En cuanto a pecados. Ahora, la influencia demoníaca en los creyentes es muy común, mucho más de lo que nosotros pensamos.
Los creyentes hacen, deshacen, no se percatan del hecho que muchas de las situaciones que están viviendo es justamente por una influencia demoníaca, porque están viviendo bajo una opresión demoníaca. ¿Mm? Y esta opresión demoníaca, todos la experimentamos en algún momento de nuestras vidas, o en muchos momentos, y hay algunos que ya viven en ese estado continuo de opresión demoníaca. Eso no es la voluntad del Señor. Así que lo que vamos a hacer en el próximo programa es ver más este punto en sí, en lo que respecta a creyentes y la opresión demoníaca o la influencia demoníaca en la vida de creyentes, de aquellos aún nacidos de nuevo. Eso es todo por hoy, queridos hermanos. Que el Señor les continúe bendiciendo.